tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde es su victoria? Por el divino, por el clamado. Buenas noches, continuamos con este libro fascinante, el Sermón a los Hebreos. Los animo a que ustedes allá en casa lo lean varias veces en diferentes versiones y aprendan a disfrutarlo, porque de verdad que es fascinante. Recordemos un poco lo que hemos visto semanas anteriores, que esta carta es un sermón para esa comunidad de cristianos que han pasado por momentos difíciles, muchos de ellos desanimados por causa de la persecución, algunos
han considerado volver atrás. Otros están viviendo vidas no consistentes como seguidores de Jesús. El autor les escribe esta carta que él llama una breve palabra de exhortación para animarlos, para exhortarlos a permanecer fieles y leales a Jesús, quien es el Hijo exaltado, quien es el que gobierna el universo con su poderosa palabra, quien es el autor de nuestra salvación. El autor de Hebreos nos muestra que la historia de la Biblia, que es la historia de la operación de rescate más grandiosa que jamás haya existido, es la historia de nuestra salvación y que todo apunta a Jesús. Todo llegó a su fin, todo llegó a su clímax con Jesús. Por eso el tema del sermón es: Dios se ha revelado. Su revelación final, la revelación más importante, la gran revelación es Jesús. La palabra final de Dios es Jesús. ¿Se acuerdan? El mismo Jesús es quien nos habla. ¿Estás escuchándolo? ¿Estás poniéndole atención? El argumento del autor de Hebreos en todo el sermón es: Jesús es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a los profetas, al templo, a los sacrificios. Jesús es superior. Todo lo que Dios tiene que decirnos lo ha dicho por medio de Jesús. Por lo tanto, nuestra fe, nuestra vida cristiana no es estática, no queda allí congelada. No solo conocemos a Jesús el primer día y ya, como sus discípulos, como sus seguidores. Si caminamos tras sus huellas, nos estamos acercando a Él, conociendo cada día más, amándolo cada día más. O no caminamos tras sus huellas y nos estamos alejando de Él, nos estamos alejando de Jesús. Si el pueblo de Israel tenía que poner atención a la revelación que Dios dio por medio de ángeles, ahora cuánto más a la revelación que Dios nos ha dado por medio de su Hijo. El mismo Jesús es quien nos habla. ¿Estás escuchándolo? ¿Estás poniéndole atención? Dios, por medio de Jesús, ha llevado a cabo una operación de rescate. La operación de rescate más maravillosa, más grandiosa que jamás haya existido, y nos ha dado libertad. Leamos los versículos 5 al 8 del capítulo 2 de Hebreos. Versículos del 5 al 8. Vamos a Hebreos 2, del 5 al 8. Es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos, porque en cierto lugar las Escrituras dicen: ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿O el Hijo del Hombre para que te preocupes por él? Sin embargo, lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honor. Le diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda afuera, pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. El Hijo exaltado, quien es superior a los ángeles,
por un poco de tiempo y con un propósito específico, Dios permitió que fuera un poco menor que los ángeles en su encarnación. El tiempo que estuvo viviendo en esta tierra, pero Dios lo coronó de gloria y honra y le dio autoridad sobre todas las cosas. Aquí vemos con tanta claridad la operación de rescate, la historia de salvación que nos habla la Biblia. Jesús se hizo hombre. No existe nada que no esté bajo su autoridad. Él gobierna el universo con su poderosa palabra, pero aún no vemos que todas las cosas estén puestas bajo su autoridad, como nos decía acá los versículos. Aún vivimos en esta naturaleza caída, el pecado que nos asedia, sufrimos, hay tantas dificultades en esta tierra, en esta vida, nos enfermamos, pero esperamos un día cuando Él regrese y establezca su reino por toda la eternidad. Pero si vemos, como nos dice el versículo 9, vamos al versículo 9. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Esto es lo que sí vemos. Nos lleva a otro pasaje fascinante de la Biblia. Al igual que los primeros versículos de Hebreos, nos muestra la exaltación y la humillación de Jesús, la preeminencia de su obra y de su posición. Jesús se humilló, yo sé que ustedes lo saben, se vació de sí mismo. El Hijo exaltado se hizo hombre, fue coronado de gloria y honor. Todo apunta a Jesús, el centro siempre es Él. Sí, todo lo que hace es para rescatarnos, para que volvamos a vivir y vivir en libertad. Compartimos la mejor de todas las noticias. Queremos extender su reino. ¿Para qué? Para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor y toda rodilla se doble ante Él, para gloria de Dios Padre. Jesús se identificó con nosotros, gustó, quiere decir conoció, bebió la muerte en nuestro lugar, se hizo un poco menor que los ángeles y fue coronado de gloria y de honor. Vamos a leer el versículo 10. Dice así el versículo 10. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía, pongamos cuidado a esta palabra, convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, completo, apto para llevarlos a la salvación. Convenía, era necesario, era benéfico. Los sufrimientos de Jesús era necesario
para llevar a cabo la operación de rescate, para hacerse perfecto, es decir, para que fuera adecuado, para que fuera como nosotros, para podernos salvar. Tenía que sufrir, tenía que morir, pagar el precio que tú y yo debíamos. Jesús vino como hombre, nace, crece para hacerse como nosotros. Jesús se identificó con una humanidad quebrantada, rota por el pecado, para llevar muchos hijos a la gloria, para rescatar una humanidad rota y transformarla, hacerla nueva. No solo perdonar nuestros pecados, no solo fue a la cruz a perdonar nuestros pecados y ya. Él es el autor que abrió el camino a una nueva humanidad para hacernos nuevas personas. Versículo 11. Leamos versículo 11. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Entonces vemos que Jesús y los que Él santifica somos de una misma fuente. ¿No les parece esto maravilloso? De un mismo origen. Somos de un mismo Padre y no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Por nuestra conducta, Él sí tiene de qué avergonzarse. Él tiene motivos para no querer relacionarse con nosotros. Y lo triste es que somos nosotros los que nos avergonzamos de llamarnos sus discípulos, de llamarnos sus hijos, de ir tras sus huellas. Nos avergonzamos. Versículo 12. Pues le dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Este salmo nosotros ya lo estudiamos y es un salmo fascinante. El Salmo 22, ¿lo recuerdan? Es un salmo mesiánico. Fue escrito muchísimo antes de haberse inventado la muerte por crucifixión. Jesús está entre nosotros adorando. Él está sentado entre nosotros, en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Pueden estudiarlo, Salmo 22. Vamos al versículo 13. También dijo: pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos que Dios me dio. También este es un pasaje de la Biblia, lo encontramos en Isaías. Habla del sufrimiento injusto de un hombre justo. Jesús se identificó con nuestro sufrimiento, con nuestro dolor, con nuestro pecado. Aunque Él no pecó, Él llevó nuestro pecado, nuestra injusticia, Él la llevó a la cruz. Veamos ahora los versículos 14 y 15. Dice así: debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte.
Así que, en conclusión, por eso, por tanto, los hijos de Dios somos de carne y sangre. Jesús se hizo hombre, se hizo como nosotros, de carne y sangre, para morir y rescatarnos de la muerte, de la servidumbre, de la esclavitud y el engaño de Satanás. Por eso los hijos de Dios enfrentamos la muerte en paz, aunque por supuesto que nos duelen nuestros seres queridos, nos duelen nuestros hermanos, sufrimos, lloramos por ellos, pero hay paz, enfrentamos esta muerte en paz, pues sabemos lo que nos espera. Sabemos que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tememos mal alguno. ¿Les recuerda este pasaje? Porque el Señor estará con nosotros, su vara y su cayado nos infundirán aliento. El lugar a donde vamos hay delicados pastos, aguas de reposo. El bien y la misericordia nos van a seguir y vamos a vivir por la eternidad en su casa. Jesús, quien llevó a cabo la operación de rescate más grandiosa que jamás haya existido, venció y destruyó la muerte. Cuando morimos a nosotros mismos y vivimos para Jesús, ya no le tememos a la muerte, ya no nos angustia la muerte. Cuando aceptas la operación de rescate, confías en Jesús, el autor de salvación, empiezas a vivir, empiezas a disfrutar la libertad. Vamos al versículo 16, 17 y 18. Leamos los 3 últimos versículos. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham, a nosotros. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y prueba. Puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. ¡Qué maravilloso! Jesús nos dio libertad al hacerse hombre, al hacerse de carne y sangre como nosotros, como Él nos llama, como sus hermanos. Él nos hace su familia y entre nosotros, entre cada uno de nosotros, nos hace familia, nos hace hermanos. Jesús sufrió en nuestro lugar. Él es nuestro sumo sacerdote, el mediador entre un Dios santo y una humanidad quebrantada, una humanidad rota por el pecado. Jesús, como dice el último versículo, es poderoso para entendernos y ayudarnos cuando somos tentados. ¿Has sido tentado? Jesús es poderoso para ayudarnos. Podemos acudir a Él confiadamente y pedirle su socorro, pedirle su ayuda. Sabemos que confiadamente podemos acercarnos a Él. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tomar forma de siervo, por hacerte semejante a nosotros, por
vaciarte de tu gloria. Gracias por caminar entre nosotros y llevar a cabo esa operación de rescate tan maravillosa, tan grandiosa. Gracias por hacernos parte de tu familia y no avergonzarte de llamarnos tus hermanos, a pesar quizá de la pena y la vergüenza que damos. Gracias por acabar con aquel que tenía el poder de la muerte, Señor, y hacernos libres y seguros en ti, por ser nuestro sumo sacerdote, por ser ese mediador ante el Padre. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti confiadamente y sin temor, Señor, cuando somos tentados, Señor. Gracias porque nos entiendes y no solamente nos entiendes, Señor, sino que nos ayudas, nos socorres, Señor. Gracias, gracias porque podemos contar contigo, Señor, porque tú nos conoces perfectamente. Gracias, Señor, porque te hiciste hombre por amor a nosotros. Gracias, Señor. Amén. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, yo sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo mi alma